Nací hacia finales de la Edad Moderna, poco antes del incipiente retorno del medioevo, bajo el signo de Sagitario y amablemente influido por Júpiter. Mi nacimiento se produjo a primera hora de la tarde, un cálido día de julio, y la temperatura de aquella hora es la que inconscientemente he amado y buscado durante toda mi vida, y la he añorado dolorosamente cuando me faltó. Nunca pude vivir en países fríos y todos los viajes voluntarios de mi vida se dirigieron al sur. Fui hijo de padres religiosos, a quienes amé con ternura y a los que habría amado más tiernamente si no se me hubiera enseñado el cuarto mandamiento a edad temprana. Pero, lamentablemente, los mandamientos siempre han ejercido en mí un efecto fatal, por muy justos y bien intencionados que fueran. Yo, que por naturaleza soy un cordero y tan dócil como una burbuja de jabón, siempre he sido reacio a los mandamientos de todo tipo, sobre todo durante mi juventud. Así comienza su autobiografía. Hermann Hesse nace el 2 de julio de 1877 en Kaul, Württemberg. Es un novelista alemán cuya obra indaga en temas como la búsqueda de la autorrealización y la espiritualidad. Destaca su figura de la narrativa alemana de la primera mitad del siglo XX, de relevancia comparable a la de Alfred Döblin o Thomas Mann. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946 y utilizó en ocasiones el seudónimo de Emile Sinclair. Vástago de una familia de misioneros pietistas, fue destinado al estudio de la teología y enviado en 1891 al seminario de Mollbrunn. De allí se fugó en 1894 e hizo el aprendizaje de relojero en Kaul. En 1895 fue aprendiz de librero en Tubinga y trabajó como tal en Basilea a partir de 1899. Después del éxito de Peter Camesin en 1904, se instaló a orillas del lago de Constanza, dedicado a la literatura. En 1911 viajó a la India y más tarde se fue a vivir a Berna, donde finalmente en Montagnola, cerca de Lugano. Peter Camesin, en 1904, puede ser considerada un arquetipo del género conocido como novela de formación, de escritura reflexiva y melancólica, sobre un joven que llega del campo a la ciudad para acabar huyendo de la cultura urbana y regresa a la naturaleza y a la vida sencilla. En esa misma línea, Bajo la rueda, en 1906, expresa la rebelión contra la autoridad. Pero el título que marca el paso del Ecuador dentro de la obra de Hesse es sin duda Demian, en 1919, cuyas primeras ediciones se publicaron bajo el seudónimo de Emile Sinclair y con el significativo subtítulo Una historia de juventud, escrita en medio de una profunda depresión. La novela es, sin embargo, un canto a la amistad, al arte y a la vida. Siddhartha, en 1922, diametralmente distinta, recoge la experiencia del autor en la India y se convertiría una generación más tarde en el libro de cabecera de los primeros hippies, difusores del budismo y de la cultura oriental en Occidente. El lobo estepario, en 1927, es acaso el más célebre de los títulos de Hesse e inicia sin duda la etapa de madurez de su obra. Está construido a partir de las notas póstumas del artista Harry Haller, introducidas por los comentarios de un editor, y es un lúcido análisis sobre la locura de una época en la que muere lo viejo sin que haya nacido algo nuevo. Narciso y Golmundo, en 1930, situada en una imprecisa alba del Renacimiento, presenta la contraposición de Narciso, el monje ascético, y Golmunda, el artista, en una escuela nomástica donde traban amistad.
es la confrontación entre el mundo paterno, encarnado en el logos, y la ciencia, y el arte maternal, que no representa una certeza, sino una búsqueda de por vida. El juego de Avalorios, en 1943, cierra lo que puede entenderse como una trilogía de culminación de la obra de Hess. A través de un nuevo intento de reunión, los Avalorios, del mundo de las artes y de las ciencias, un auténtico resumen de los esfuerzos anteriores del autor por reflejar la inquietante dualidad entre el pensamiento y el espíritu. Siguieron luego colecciones de cuentos, relatos y meditaciones, y en 1951 la antología literaria de este educador humano que une la interioridad de la lucha sostenida por la existencia del espíritu, consciente de su propia responsabilidad, con la advertencia dirigida a su misma época en peligro y al pueblo alemán. La edición completa de las obras de Hermann Hesse en 6 tomos apareció en 1952. Fallece el autor el 9 de agosto en Montagnola de 1962.